Buenos días, buenas tardes, buenas noches, personas que nos seguís, a psicoterapeutas en cuarentena. Susana, Inés, Inés, ¿qué tal? Porque estás en la sala de al lado, ¿eh? Sí, muy bien. No te oigo desde aquí por ahora, así que no creo que retumbe justo. Bien, supongo que no habrá problemas de audio, pero estamos aquí al lado, en realidad. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Os propongo que la próxima sea en el mismo centro, cada uno en una sala. Bien. Luego ya nos juntamos, Con Susana cenamos ayer, así que nos fenomenal, ¿no? encontramos. Así os he visto esta semana a las 2, así que fenomenal. Bueno, hoy proponemos hablar de los juegos psicológicos y del triángulo dramático, ¿no? Esos roles, esas posiciones en las que a veces nos ponemos, que entramos, situaciones que nos hacen sentir mal, pero que vemos que se repiten, ¿no? Y que constantemente vamos encontrándonos. ¿Quién le apetece contarnos qué son los juegos psicológicos? ¿Quién se anima? Yo lo explicaría un poco en la línea, no sé, Inés, bueno, planteo y tú me sumas o me muestras, Sí, ¿no? Tu visión. Porque lo veo un poco en la línea de lo que comentas, Joan, en cuanto a, siempre hago la comparación cuando estoy acompañando a alguna persona del triángulo de Kahneman, porque fue él el que lo inventó, no fue nuestro, el triángulo dramático de Kahneman, con el triángulo de las Bermudas, porque se me asemeja, ¿no? Lo que metafóricamente comparo es área geográfica, triángulo, en este caso situada en el Océano Atlántico, ¿no? Y es un espacio misterioso en que desaparecen, en este caso, barcos y también relaciones. Esta es la metáfora, ¿no? que suelo comentar. Porque para mí es encontrarme en una relación, puede ser familiar, puede ser de amistad, de pareja, de trabajo, en que termino sintiéndome mal por algo. Y termino además sintiéndome en un tipo de relación que se repite. Entonces, algo que lanzaría a todas las que nos estáis escuchando y todos los que nos estáis escuchando es: ¿tenéis momentos en vuestra relación, en vuestras relaciones que se repiten y que a veces os hacen sentir mal? Os termináis preguntando, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Qué estoy repitiendo una y otra vez? Y entonces desde ahí sería el inicio, ¿no? Un poco el planteamiento de este tema. Porque algunas relaciones son armoniosas y felices, aparentemente, y otras parecen ser un tormento. Y aquí hablaríamos de los diferentes roles en que a veces nos metemos. Puedo estar en un rol y que yo me diga, bueno, es que estás de salvadora, y estar encantada de la vida durante gran parte de mi vida, y de pronto cuando empiezo a mirarme y empiezo a considerar qué costes supone este rol que ahora comentaremos, supone un cambio para mí. Ahora, hemos tenido roles que nos han sido funcionales durante toda la vida. Entonces, ¿cómo te encuentras? ¿En qué aspecto, en qué ámbito de tu vida y qué quieres cambiar? bueno, yo añadiría, Susana, a lo que tú has dicho, que es verdad que los juegos psicológicos son intrínsecos a la naturaleza humana, a la psique humana, ¿no? Y como decía Erich Berne, ¿no? ¿Por qué hacemos juegos psicológicos? ¿Cuál es la razón? Y él decía, bueno, puede ser por tres cosas. Una, porque queremos confirmar nuestro guión de vida, queremos confirmar ciertas creencias infantiles, cómo nos vemos nosotros, a nosotros mismos, a otros y al mundo, que pueden tener distorsión, ¿no? Lo confirmamos y de alguna forma en la vida adulta también intentamos resolverlo, ¿no? También puede manipular a otros. Y una tercera razón es porque nos aburrimos. ¿En cuántas vacaciones de verano estás con tu familia, con tus hijos y te metes en juegos? Y es para llenar el tiempo, ¿no? Muy bien. Bueno, a todo esto, esas tres roles no los hemos presentado, ¿no? Aún estaríamos hablando del rol de víctima, ¿no? Eso se dice muy a menudo, ¿no? Venga, no te hagas la víctima, ¿no? Es una frase como muy Recurrente. común. El salvador, que nos estaba diciendo ahora Susana, las personas que tienden a salvar, que ahora les explicaremos un poco más, y el perseguidor, ¿no? Sería el tercer rol. Si os parece, contamos así a grandes rasgos cada uno de estos tres roles para que nos situemos y los entendamos, ¿no? ¿Por cuál queréis Fenomenal. empezar? Pues Por si el de queréis, víctima. eso. Empiezo por el de víctima. ¿Qué nos cuentas, Inés, de la Bueno, víctima?
El rol de víctima también se llama el niño sombra o el niño herido. Y es una postura infantil cuando te sientes indefenso, vulnerable, cuando te sientes dolido, traicionado, utilizado, abandonado. Y bueno, es una sensación de indefensión, de desamparo, en la que uno se mete, ¿no? Porque, bueno, según Steven Kasman, él decía que es porque de alguna forma has proyectado en otros la capacidad de tener buena autoestima, de hacerte independiente, poder de decisión, te has quedado paralizado en algún momento de tu desarrollo psicoafectivo y has puesto en otros ese poder, esas cosas buenas, y esperas de alguna forma que sean otros los que estás proyectando la necesidad de tu figura parental, los que vengan a rescatarte, los que vengan a ayudarte. Y decía Steven también que este rol es el más complicado de los tres, porque tiene que soportar mucho miedo, la carga de su propia ansiedad, hace que la persona se sienta muy intranquila y aterrorizada la mayor parte del tiempo. ¿Qué beneficios tiene el rol de víctima, Inés? Beneficios. Bueno, pues los beneficios, pues al quedarte paralizado, esperas que los demás actúen por ti, que te vengan a cuidar, que tú no tengas que tomar decisiones, ¿no? Que te quedes en esa postura infantil, que a corto plazo puede ser que te traiga alivio, pero a largo plazo pues no se siente, pues eso, desamparado y que no tiene control sobre su vida, ¿no? Muy bien. Vale. Vamos con el Salvador o Salvadora, Susana. Genial, pues Salvador o Salvadora es la típica persona, para mí es, pues Marge Simpson, por ejemplo, podría ser bastante Salvadora, Olivia, ¿no? También con Popeye. Bueno, hay muchísimos ejemplos, muchísimos. Y creo que es un rol muy bien visto en la sociedad y que soporta gran peso. Para mí está representado por muchas madres en la sociedad también, mujeres, trabajadoras, parejas. Entonces, son personas que en general, podríamos decir, se inmiscuyen mucho en la vida de los otros. Se responsabiliza de la felicidad de los demás y si no, también se sienten ciertamente responsables. Responsables de la vida de los demás, de las preocupaciones de los demás. Buscan constantemente una aprobación de estas personas, evitan todo tipo de conflicto, se esfuerzan en ganarse por medio de este apoyo mucho el cariño del resto de las personas. Entonces son muy amables, son muy sobreprotectoras, son personas que se sienten culpables, como decía, cuando no actúan en favor de alguien por miedo a ofender. Necesitan sentirse bastante necesitados o necesitadas. Sus necesidades, por supuesto, por tanto, están en último lugar. Entonces se sacrifican mucho por el resto. Se preocupa en exceso por los problemas de los demás. Y lo mismo que le preguntaba a Inés, ¿no? ¿Qué beneficios tiene ponerse en Salvador o en Salvadora? Pues los beneficios, además, socialmente podríamos decir, claro, ¿no? La víctima la vemos como algo negativo, la salvadora es casi omnipresente, pues es la personalidad fuerte, querida en cualquier grupo porque une, porque no crea conflicto, no crea separación, porque siempre está ahí para ti en cualquier momento. 3 de la mañana, 4 de la tarde en verano en Andalucía, siempre puedes llamar a esa salvadora. Pon una salvadora en tu vida. Es un poco así el eslogan, ¿no? Bueno, pues os voy a contar un poco del perseguidor o perseguidora. Muchas de estos roles que cogemos, también decía Kaufman, que tuvieron un momento así en la infancia. Cogimos esa posición y la mantenemos, ¿no? Es como que nos ponemos esas gafas ante el mundo muchas veces, ¿no? El Salvador o Salvadora decía, pues no, muchas veces han sido niños a quienes les han puesto, niños o niñas, que les han puesto más responsabilidades que las que tocaban por edad, ¿no? Como que han ido asumiendo más responsabilidades. La víctima, pues al contrario, ¿no? Han sido niños, niñas que han sido de alguna manera poco estimulados a descubrir sus capacidades o sus conocimientos o todo aquello que pueden hacer y les han sobreprotegido. Incluso, ¿no? Necesito hacer todo esto por ti, con lo cual yo no hago y me hacen. Pues el perseguidor, en este caso, sería un gran frustrado que definen, ¿no? Una persona que acumula mucha frustración, que en algún momento de mi vida el entorno no me dio lo que yo necesitaba y esa frustración que se acumula
necesita sacarla hacia los demás, ¿no? Entonces responsabilizo al entorno de cómo me siento yo. Entonces voy a poner la culpa, la responsabilidad de lo que a mí me pasa, de lo que yo siento en los demás. Entonces tiende a criticar, tiende a juzgar, tiende a perseguir, ¿no? A preguntar, esos terceros grados en los que a veces nos podemos ver metidos, ¿no? Pues estamos ahí en una actitud un poco perseguidora, ¿no? Como os digo, ¿cuál es el beneficio, ¿no? En este caso pues es ese desahogo, de ese malestar interno, que en vez de responsabilizarme yo de por qué me siento mal, pues oye, lo pago fuera, ¿no? Y lo pago con otro y lo saco. Y de alguna manera yo he desahogado este malestar. Aunque yo os he preguntado a cada una por los beneficios del rol, en realidad son situaciones que, como decíamos al principio, tenemos muy claro que hemos entrado en un juego porque los dos acabamos mal. O sea, incluso el perseguidor cuando persigue, pero luego me siento culpable por cómo he estado, el salvador es como, mira todo lo que hago por los demás y los demás no me devuelven, ¿no? O la víctima al final depende de los demás, no estoy bien, no me critican, no me culpabilizan. Son esas situaciones en las que dices, he empezado y no sé cómo, yo he acabado mal y la persona con la que he discutido también seguro que está mal, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que hemos entrado en un juego psicológico. Decíamos que se entra siempre a través como de un anzuelo. ¿Quién me cuenta lo que es ese anzuelo? ¿Quieres contarnos, Inés? Bueno, leyendo el otro día, ¿no? El libro un poquito de Cartman, ponía que se suele entrar por el anzuelo de la víctima y también del perseguidor. Entonces, la víctima, por ejemplo, lanza pues este anzuelo de qué mal me siento, tal, y ahí va, en su ayuda acude, por ejemplo, el salvador, ¿no? También es cierto, Joan y Susana, que no hemos mencionado que cuando te metes en un juego puedes ir cambiando de roles, no siempre uno está en víctima. Eso es. Ajá. Bueno, el Salvador luego cuando reprocha a los demás que no hacen lo mismo por él que tal, ahí ya se ha puesto en perseguidor, ¿no? Muchas Claro, veces. claro, realmente para mí también parte del No está anzuelo sería cuál es la necesidad que estás buscando cubrir impostando tu propia necesidad. En lugar, por ejemplo, como salvadora, si me identifico como salvadora, de decir, oye, mi necesidad es esta, quiero que me reconozcas, necesito tu reconocimiento, lo que hago es, voy a cuidarte y por medio de cuidarte espero de forma mágica que me reconozcas. Y si no lo haces, te persigo, por ejemplo. Porque esa es la frustración de la propia salvadora, que no se le ¿Me reconozca, que no persigo se le o me hago quiera. la víctima? O me ¿No? hago la Mira víctima. todo lo que hago por los demás y nadie me corresponde, ¿no? Eso Por es. ejemplo. Hay una parte importante de la salvadora que no sé si lo hemos comentado, y es que una de las necesidades de salvar es no querer mirar la propia herida. Entonces nos Claro. queremos ayudar a la otra persona, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos es mucho miedo a mirar, pues eso, nuestra herida, nuestra Eso preocupación, nuestro es. dolor. Y eso es lo que yo comentaba también como parte de anzuelo. Realmente cualquiera de los roles se posiciona e imposta, por tanto, se posiciona en este rol para tapar su herida e intentar obtener ganancias que al final le suponen más costes. O depende el tipo de relación, por eso hay relaciones que se pierden en ese triángulo de las Bermudas y hay relaciones que se mantienen así años y años. Eso es. Bueno, y yo anzuelos, para completar, creo que en realidad se pueden iniciar desde cualquier rol, ¿no? O sea, uno Por puede eso llegar ya mismo. persiguiendo o el salvador a veces es que es el que se ofrece sin que nadie le haya pedido ayuda y, oye, que te soluciono ya esto, ¿no? Pues necesito una víctima de quien hacerme cargo porque, como decías, no me quiero hacer cargo de mí. O la víctima que es quien pide ayuda para cosas que podría hacer él mismo, que ya me culpabilizo de cosas que no son mías y ahí estoy buscando un perseguidor de alguna manera, ¿no? Eso es. Bueno, compis, os quería comentar una cosa, Dinos. ¿sí? La verdad es que últimamente me siento bastante mal, porque estamos haciendo estos vídeos y es que no consigo editarlos, me tiro horas y la verdad es que no sé cómo poner todo esto, ¿no? Me siento un poco pues frustrada, no consigo todo este trabajo que me mandáis para hacer cuando me toca a mí editar. Estoy perdida y me tiro hasta las tantas
No te preocupes porque mira, me he descargado un programa que es muy fácil de utilizar. Incluso, mira, si quieres yo lo hago, ¿no? Esta vez creo que te tocaba quizás a ti, pero yo lo hago. Bueno, yo es que, Inés, yo siempre veo que estamos en lo mismo, ¿no? Que no buscas soluciones, que cuando estamos hablando de qué parte le toca a cada uno, pues tenemos que estar mucho rato hablando de por qué tú no puedes asumir tu parte en este caso, ¿no? Yo también ahí pues me estoy ya enfadando con el tema y creo que tienes que coger ahí tu parte porque esto no puede ser. Pero a Bueno, ya, ver, pero también, claro, pobre, ¿no? Porque ya igual no lo ha aprendido, es de otra generación. Sí, bueno, yo Bueno, creo que pues tiene dos manos, como tú, como yo, ¿no? a ver, me bueno, estáis haciendo sentir mal. Yo asumo mi parte y gracias, Susana, te lo agradezco. Yo he probado un montón de programas, no me vale ninguno. O sea, no. Y yo pobrecilla. a las tantas, o sea, no es porque yo no lo intente, de verdad, pero me tiro, o sea, hasta la 1 de la mañana estuve el otro día y al final el ordenador se me paró y todo, me tiene que pasar a mí esto, ¿no? Parece que el mundo está contra mí. Claro. Claro, pobrecilla, es que igual es el ordenador incluso, ¿no? Pues no te preocupes que, mira, cuando vaya también allá a Luche, pues si quieres, incluso puedo llevarte mi ordenador. Yo trabajo, no hay problema, te dejo mi ordenador, que aunque lo utilizo para bastantes sesiones, sin problema, te dejo el mío y cojo el de mi pareja o, bueno, me turno con él a ver cuándo podría utilizarlo. Gracias, Susana. Lo que pasa es que aquí no hay mucha cobertura y no va bien y seguro que no nos va a funcionar. Vente a mi casa. Vamos, yo estoy disponible 24 horas. Bueno, compañeras, ¿no? Yo creo que lo habrá pillado ya nuestra audiencia, que hemos tratado ahí de representar con alguna situación que se nos podría dar a nosotros cuando hablamos del editaje de los vídeos o otras cosas que tenemos que hacer, en cómo es muy fácil entrar en juegos, ¿no? En este caso el anzuelo lo ponía Inés, poniéndose en una posición más de víctima, bueno, justo las posiciones que habíamos explicado, ¿no? En este sentido. ¿Hay algo que queráis comentar de la situación? Pues es curioso además jugar a, venga, me pongo en este rol y es algo que recomendaría a toda persona que nos escuche, porque de una forma sana, sin arriesgar, por decirlo de alguna forma, el ponernos en un rol e impostarlo entre amigas también te hace sentir, por medio de esa teatralización, lo que podrías sentir en una situación real. Entonces yo me estaba sintiendo, madre mía, es que soy capaz de dar todo absolutamente con tal de favorecer a la víctima y además estoy descontando absolutamente las capacidades de Inés sin plantearle, oye, bueno, ¿qué puedes hacer tú, por ejemplo? Ajá, estoy totalmente de acuerdo. Yo me he sentido desvalida, asqueada, sobre todo paralizada, ¿no? Sin Ujú. poder. Cuanto más me ofrecías tú, Susana, como que más necesidad de rechazo tenía, ¿no? En ese sentido, era como que estabas invadiendo y estabas perpetuando un poco ese victimismo, ¿no? Y luego por parte de Joan, pues también, ¿no? La crítica esta pues me hacía sentir un poco de pena por mí misma, ¿no? Fíjate, yo como hoy no estaba frustrado, no estoy frustrado, me ha costado ponerme en el rol, pero si lo hubiera estado, hubiera sido una ocasión fenomenal para descargarme, ¿no? El que Inés se pusiera de esta manera, como ahora no lo estaba, pero tenía que ser más forzado. Pero si en algún momento tú vienes acumulando y alguien se pone ahí en una posición de algo que puedes como criticar o ponerle por delante, pues puede venir como, ¿no? Muy de carrerilla. A mí con Eso eso es. me pasa, os quería contar un ejemplo, ¿no? De cómo yo identifico a veces que entro en juegos. A veces eso que entra, yo llego a casa y a la que me quiero dar cuenta digo, en menuda discusión andamos, ¿no? Y en menudo todo emocional me siento. Entonces a mí me sirve mucho decir, ¿cómo llegaba yo hoy? ¿No? ¿Cómo llegaba yo antes? Entonces yo digo, no, pero si yo llegaba súper contento, si yo venía de buen humor, además no llegaba muy cansado, llegaba bien, y digo, oye, esto no es mío, ¿sabes? Digo, ¿en qué momento a mí aquí me han tirado un anzuelo, yo he picado y ya estamos en escalada, ¿no? Entonces trato de verlo, si yo lo puedo poner por delante, etc. Y en otros momentos digo, uy, pues si yo hoy llegaba cansado, llegaba frustrado, llegaba ya con las baterías justas. Digo, a ver si el que lo he provocado soy yo. Y muchas veces digo, pues sí, porque la misma situación que ayer gestioné de buen rollo, hoy ya he llegado aquí diciendo que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, como a mí sí me sirve mucho ver el previo al juego, decir, ¿cómo estaba yo? Si yo ya venía
perturbado de alguna manera y dices, pues muy probablemente he sido yo el que de alguna manera ha iniciado esto, ¿no? En cambio, si tú dices, si yo estaba en un tono emocional, pues ahí trato de volver atrás y decir, no me contagio, no pico. Porque los anzuelos, y eso es muy importante y no lo hemos dicho, se pueden no picar. Una vez los identifico, Eso iba a comentar. a la que muerdo el anzuelo ya empezamos la escalada, ¿no? Uno, otro, y de ahí es difícil salir. Pero cuando lo identificas, ahí se puede no entrar, ¿no? Muchas veces, y tú ves que alguien, pues ahora Inés, ¿no? Nos dice esto y decimos, bueno, pues le devolvemos la responsabilidad, ¿no? ¿Y qué solución encuentras? O algo así, ¿no? O ya nos dirás a ver qué se te ocurre, o en cualquier momento, porque al final no tenemos por qué ser nosotros, ella podrá en su red también buscar ayuda o pedir, o sea que habrá mil maneras que ella seguro podrá encontrar una solución. Eso Pero a la es. que tú entres en salvadora o yo entro en crítica ya hemos picado el anzuelo. Yo para ponerme en perseguidor o tú para ponerte en salvadora, ¿no? De alguna... Y también añadir, Joan, qué es lo que me está moviendo a mí. Porque si mi objetivo a toda costa y lo que a mí me apetece y necesito es publicar el vídeo, pues quizás estoy moviéndome por esa necesidad y no tanto por quitar valor a Inés. Entonces, lo que yo estoy asumiendo como salvadora podría verse como salvadora, ahora también podría ser como, bueno, es que mi objetivo es este. Entonces, algo, para sumar a lo que comentabas, que también iba a aludir un poco al tema de los anzuelos, es ampliar y decir, bueno, ¿qué roles suelo ocupar en mis relaciones? Empezar a reconocernos para salir de ese triángulo, como un pequeño tip, ¿no? Por empezar por algo, porque luego podríamos ampliar esto. Entonces, igual que Tenemos el uno perseguidor, preferido. sí, Aunque jugamos los tres, solemos tener un rol preferido en el que nos ponemos más. Y eso los es. otros dos son Entonces, más consecuencia de ese primero, ¿no? Pero tenemos más tendencia... Fíjate, de la situación de Inés yo quería comentar que hacia el final de la situación, y eso como que no sé, es más difícil de identificar a veces, ya se estaba empezando a poner en perseguidora, en Sabía realidad. que ibas a decir, Joan, lo sabía. Porque, porque porque claro, ha habido un previo, tenemos que una decir. víctima a la que el Salvador la salva está encantada de la vida y Susana te ha salvado como 3 o 4 veces. Y cuando ya no le dejo y ya empiezo con el sipero y esta solución no me va bien y esta tampoco me va bien y esta tampoco me va bien, ese es un juego de perseguidor, ¿no? En realidad es, me hago la víctima, pero en realidad lo que voy a hacer es frustrar al otro, no dejarle que me salve, ¿no? De Y en alguna... esta línea, que justo lo estaba diciendo antes de que comentases esto, Joan, creo que es muy importante el asumir, es decir, el perseguidor ha de asumir la responsabilidad de su propio enfado de una forma consciente. La salvadora, asumir que necesita hacerse cargo de su propia vida, como decías Inés, y reconocerme, en mi caso, que era salvadora, en qué siento y qué necesito, aprendiendo a poner límites, y lo ligamos con el programa de la semana pasada, aprendiendo a decir que no. Y entonces pasar, igual que desde mi punto de vista el perseguidora pasaría más al retador o a la persona que plantea desafíos, por ejemplo, el salvadora pasaría a facilitar o a este punto samaritano, que también existe, por ejemplo, ¿no? Y la víctima, por último, pues requeriría encontrar este propio equilibrio como, bueno, como reconociendo estas capacidades a través del aprendizaje de sus propias habilidades, pasando a ser más Compañeras, creadora. voy a desaparecer 20 segundos que voy a abrir la puerta, que han Muy llamado bien. y vuelvo. Podemos Vale, empezar a hablar de tips para no entrar en juegos o para salir de nuestros roles, ¿vale? Si queréis arrancar y me uno ya. Sin problema. Pues sí, Ana. mis tips iban en esta línea, ¿no? Un poco. Ajá, vale, yo iba a decir, en relación con lo que estabas diciendo hace un momento, que, a ver, los juegos psicológicos son una oportunidad también de conocerse, son inevitables. Aunque sepamos cómo funcionan, muchas veces nos cuenta nos vamos a ver metidos en un juego, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la oportunidad de decir, ¿para qué he necesitado meterme? Ya he vuelto. Pues, de mi niña. Joana, estábamos hablando de que los juegos también son una oportunidad de conocerse y que son inevitables, ¿no? Te metes, pero bueno, ahí tienes la oportunidad de decir qué necesidad tenía, he entrado aquí, cómo puedo hacerlo la próxima vez, cómo puedo mantenerme fuera del juego, etcétera, ¿no? Es una cuestión de autoconocimiento. Genial, Bien. sí, estoy de acuerdo ¿Qué claves porque podemos dar que nos van a ayudar a estar menos en juegos, menos en esos roles? Como decía ahora Inés, difícilmente vamos a estar totalmente fuera o nunca entraremos en ello,
pero ¿no? ¿Qué cosas nos van a ayudar a descontaminar todo eso y a ir saliendo? Bueno, pues si te sientes que estás en el rol de víctima, es muy probable que te pueda ayudar el recobrar tu poder y tu responsabilidad, ¿vale? Poquito a poco, en el día a día, ver tus fortalezas, ver qué cositas puedes hacer por ti mismo y tener el locus de control, lo que decimos la responsabilidad dentro de nosotros, ¿no? No depender de lo que pase fuera para ver cómo nos sentimos, ¿no? También, pues eso, el aprender a cuidar de ti mismo, ver cuáles son tus puntos fuertes, me había apuntado aquí, bueno, pues el ser muy cariñoso, ser como un padre o una madre para tu propio niño. El niño herido que en algún momento decidió que la forma de sobrevivir era paralizándose y esperar a que los demás se ocuparan de él, ¿no? Acariciar a ese niño y entender qué es lo que siente. Y bueno, alguna cosita más, pues eso, ser consciente de tus puntos fuertes y adquirir pues, nuevas actitudes y conocimientos, poquito a poco. Sí, yo como salvadora creo que algo que me ayuda a salir de mi rol de salvadora es empezar a valorarme por lo que soy y no por lo que hago, por los demás o para cumplir ciertas metas de los demás. Entonces, cuando me reconozco en quién soy y qué necesito, soy capaz también de expresar mis necesidades, mis deseos sinceros y también permito que otros y otras puedan ayudarme, que es algo que la figura de salvadora rara vez permite. Entonces, el cambio consistiría en superar este personaje de salvadora para facilitadora, ¿no? Para un poco mutar. Y me comenta por aquí nuestro programa Zoom que la reunión va a terminar en 10 minutos. Os comento. Bueno, vamos bien porque ya vamos casi cerrando. Yo, en línea en lo que decíais, ya no tanto para el rol de perseguidor solo, sino que creo que en realidad es la clave para todos los roles, hay un juego de responsabilidades, ¿no? En el triángulo dramático. Entonces, ver mucho un poco lo que decía el otro día Inés, que ese trabajo que hiciste, ¿no? Con una persona de qué es mío y qué no es mío en todo esto, ¿no? ¿Qué está en mi mochila, qué está en la mochila del otro? ¿Cuándo me estoy cogiendo algo que no es mío? ¿Cuándo estoy descargando algo mío en los demás? ¿Cuándo me estoy descontando a mí? Entonces, igual que decíamos que al final entramos en juegos por posiciones infantiles vividas que vamos reproduciendo, de alguna manera, el desarrollar el adulto va a hacer que juegue menos, ¿no? Toda esa parte del cuándo, el cómo, el quién, ¿no? Que las cosas estén más claras, va a ayudar a que vaya descontaminando esa posición más infantil y que entre menos en juegos. Yo, para mí, claves, yo utilizo 3 para salir un poco de esos roles. Responsabilidad, por un lado, de que soy responsable, de que no, ¿no? Y aquí, bueno, tengo un librito, os lo voy a enseñar, que igual incluso lo podemos poner, ¿no? Que es como un cuadernillo de ejercicios que están bastante bien, hay una colección, y es salir del juego de víctima, verdugo y salvador, ¿no? En este caso. Entonces, aquí pone, ¿no? Como cada adulto es responsable de sí mismo. Y pone, ¿no? Tú tienes una mochila en la que eres responsable de mi salud física y moral, mi autonomía financiera, mi desarrollo personal, es decir, todos los elementos de mi crecimiento y de mi realización personal, de la calidad de mis relaciones con los demás, a quién elijo frecuentar y para qué intercambio, y de mi felicidad, que se compone de todo lo que me permite sentirme realizado y rodeado de amor. Cuando yo me hago responsable de todo eso y me hago responsable de lo mío y no tanto de lo del otro, entendiendo que lo del otro no es mío, es muy difícil que entre en juegos, ¿no? O es más difícil. Por otro lado, la otra clave para mí es honestidad, ¿no? Ser muy honesto conmigo mismo, ¿no? Ahora tú mismo decías, oye, es que igual yo no estaba salvando a Inés, igual lo estaba haciendo por mí porque a mí me interesa publicar el programa y eso ya no tiene tanto que ver con salvar, sino con que no quiero límites, ¿no? Casi tendría más que ver con lo del otro día. No pongo un límite porque yo quiero que las cosas pasen de cierta manera. Y ahí al final lo que estoy haciendo es cuidar de mí, que para mí tendría otro, si yo veo que soy capaz y puedo y quiero ese objetivo, ¿no? Y ahí estoy siendo como más honesto conmigo mismo. O lo que os decía antes, con el ejemplo de cuando llego a casa. Cuando yo soy honesto conmigo de cómo yo llegaba, hay veces que me toca decir, uy, si el que hoy llegaba muy fino eras tú, ¿sabes? O sea, igual te toca ir a ti a decir, perdón, ¿sabes? Y no seguir echando culpas por ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, como cuando hacemos ese ejercicio de preguntarnos cómo estaba yo, para qué me ha servido esto,
podemos identificar cosas. Y el tercero es ver cuándo me estoy poniendo o por encima o por debajo de los demás, ¿no? Tenemos la misma dignidad que todas las personas. El Salvador se siente muy cómodo por encima y le va a costar pedir ayuda y le va a costar que los demás hagan cosas por ellos y le va a costar, ¿no? Porque me siento cómodo y siento como esa superioridad. El perseguidor también, ¿no? Voy a buscar a alguien que yo sienta más débil para echar esa frustración. Y la víctima al revés, tiende a verse por debajo de los demás, ¿no? Tiende a hacerme... Entonces, cuando yo me esté viendo un poco que me siento bien porque estoy como por encima o como por debajo, es fácil que entre en juegos, de alguna manera. Sí, por terminar un poco esta idea, añadir, que creo que lo hemos estado nombrando indirectamente los tres, que la víctima suele ser una persona, ahora perseguidor, perseguidora, salvadora, pueden ser situaciones, problemas, objetos. Claro. Entonces, perseguidor puede ser el estrés en el trabajo, como decías también, Joan, o el aburrimiento en pareja. Salvador, salvadora pueden ser adicciones, puede ser deporte, bueno, que también puede ser una adicción, o puede ser refugiarnos en el trabajo. Entonces, un ejercicio que para mí es muy sanador, para no redundar en lo que hemos comentado, porque también iba a aludir a responsabilidad, honestidad, límites, comunicación, ¿vale? Para no seguir en lo mismo, un ejercicio que me es muy útil es dibujarme en relación a la relación. Es decir, si estoy viéndome en relación al trabajo o a una persona, ¿dónde estoy? ¿Estoy por encima? ¿Estoy por debajo? ¿Confluyo? ¿Son dos círculos y hay una conexión intermedia? Bueno, me parece interesante para proyectarnos, para simplemente decir qué mantengo, qué relación mantengo con esta persona o con este objeto. Bueno, pues genial. Yo quería añadir a esto, ahora pensando, ¿no? Un poquito, hay algo común a los tres roles, ¿no? Y es como una sensación de sentirnos mal, sensación pues con un poco de ansiedad, de que no estamos donde debemos estar, ¿no? Y esto se puede convertir en algo que tenga un peso, ¿no? Bastante fuerte en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues yo, hay una cosa que recomiendo, que yo hago también, ¿no? Y es un poquito intentar relajar a esa parte que es como el cerebro reptiliano, ¿no? Que se dice, que es la parte del bienestar. Entonces, volviendo a la respiración, a la meditación, encontrar nuestro eje, ¿no? Desde nuestro cuerpo, puede ayudarnos a ponernos más en el adulto, ¿no? Desde un estado más de amabilidad hacia nosotros mismos. Y bueno, pues un ejercicio podría ser este, ¿no? El de la respiración, estar 10 minutitos simplemente observando, o puedes también con los sentidos, ¿no? Tocar un objeto, pensar en olores, sabores, todo lo que te conecte con tu cuerpo y con encontrar esa tranquilidad para tu persona y para tu cerebro, ¿no? Y a partir de ahí ya ir construyendo. Pues fenomenal, muchísimas gracias, compañeras. Queríamos lanzar una petición de ayuda, en realidad, ¿no? Para terminar, a las personas que nos seguís. Y es que, como ya no estamos en cuarentena, en realidad, aunque no sabemos si en breve igual o en un tiempo volveremos a estar confinados, sí que nacimos nosotros en cuarentena y de ahí el nombre, psicoterapeutas en cuarentena, pero alguna vez hemos hablado que quizá puede ser que cambiemos de nombre, ¿no? O que busquemos otro nombre para el programa y para esto que estamos haciendo nosotros tres. Y queríamos preguntaros, pediros si tenéis ideas o alguna palabra que os inspire el escucharnos, que digáis, oye, algún nombre no, pero a mí me surge esto, porque a veces, ¿no? Y queríamos saber ahí un poco cuáles son vuestras ideas o aportaciones que nos podéis dar para un nuevo nombre, por si lo terminamos llevando a cabo, vaya. Genial. Todas Muy las bien, pues propuestas nada. y todas las sugerencias. Es verdad que hemos leído alguno de vuestros comentarios, no los hemos respondido en antena o en off, ¿no? Según cómo editamos, pero los tenemos en cuenta. Bueno, y Entonces, de alguno hemos pensado hacer un programa, ¿no? En realidad, o eso es lo sea que, que eso es lo que alguno iba a volverá comentar. Te has a programa. adelantado, Joan, te me has adelantado. Eso es lo que iba a Perdón. comentar, que uno de los últimos comentarios que aparecen, pues los dejamos al ladito, pero simplemente como para darle más espacio. Estamos pendientes de él. Pues muy bien, lo dejamos aquí, compañeras. Buena semana. Chao, compis.
Hasta Buena luego. Bueno, me semana. voy de vacaciones. No sé si podremos grabar la semana que viene. A ver si lo cuadramos. Nos vemos. Hasta Vale. luego. Chao. Buenas vacas.